Gracias, gobernador. El diputado Arturo Ávila, vocero de Morena, quien nos acompaña aquí en las mesas todos los jueves, está en la línea. ¿Cómo estás, querido Arturo? Buenos días. Azucena, muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y a quienes nos escuchan, a tu auditorio, por supuesto. Muy amable, Arturo. A ver, pues la amenaza se cumplió. ¿Qué sigue para la presidenta, para Morena? ¿Qué van a hacer, Arturo? Bueno, lo primero que yo te diría es que hay que respaldar a nuestra presidenta. Y lo digo desde el punto de vista no solo como vocero del grupo parlamentario de Morena, lo digo como millones de mexicanas y mexicanos que no solamente aprobamos la gestión de la presidenta, sino que hemos visto el desempeño que ha tenido en esta relación bilateral con el presidente Trump, presidente de Estados Unidos. El día de ayer, Azucena, se reunió el coordinador del grupo parlamentario con la presidenta, junto con otros actores importantes, el coordinador del Senado, supongo también, y en esa decisión tomamos varias acciones. La primera es que la presidenta cuenta con todas sus diputadas y diputados para respaldarle en la ruta que determine o que anuncie en las próximas horas. Como ya lo sabes, ella comentó que no solamente había plan B, había plan C y hasta plan D, en Sí. caso de que esto ocurriera. Oye, Arturo, ¿te puedo interrumpir? Sí, claro. Porque la presidenta está hablando. ¿La escuchamos juntos? Adelante. Sí, claro, por favor. Voy a iniciar la conferencia leyendo un comunicado por el tema del día de ayer, de los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos a México y a Canadá y a China también. El día de ayer, el gobierno de los Estados Unidos, después de 30 días de pausa, decidió unilateralmente imponer 25% de aranceles a las exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el propio presidente Trump en su primer mandato, y de que en este periodo de tiempo, en estos 30 días, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6,998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1,260 kilogramos y 1,332,126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. He incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13,858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello somos enfáticos
No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas: cooperación y coordinación, sí; subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta, somos naciones iguales. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como a la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Datos de CBP de 2024, publicados por el Instituto Cato de Washington, revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. Incluso la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos informa que el 81.9% de los procesados por tráfico de drogas son de nacionalidad estadounidense. Por otro lado, el 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso. En Estados Unidos, la crisis de consumo de opioides que se ha desatado inició con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Un juicio contra una farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco con opioides que se vendió y promovió masivamente se basó en información alterada para la aprobación de la propia FDA. La coordinación entre ambas naciones es necesaria para atender el fenómeno de la violencia y el tráfico de drogas, pero siempre basada en el respeto. Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco del respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones. Pero es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar. Además,
Recientemente presentamos el Plan México para fortalecer la inversión para el mercado interno. Fuimos capaces, en los tiempos lamentables de tristeza y de desolación ocasionados por la pandemia, de levantarnos cuando se cayó la economía como nunca había sucedido en la historia moderna del país. En 2 años nos levantamos, tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. Y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Adelante, David. Pues ahí está el posicionamiento de México en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya era algo de lo que nos adelantaba el diputado Arturo Ávila, con quien sigo conversando después del corte. Minutos, gracias al diputado Arturo Ávila por mantenerse en la línea. Diputado, bueno, pues ya nos empezabas a adelantar respecto a este posicionamiento, este respaldo que va a tener la presidenta Claudia Sheinbaum. Justo, ella dice, el domingo en una asamblea informativa a las 12 del mediodía en el Zócalo de la Ciudad de México, diputado. Así es, Azucena. Me parece que el mensaje de la doctora tiene varios datos importantes, ¿no? El primero es decir, México, desde que inició ella el gobierno como presidenta, dio resultados históricos, ¿no? Primero, en un problema que es un problema de salud de Estados Unidos, que sabemos que inició por la sobreprescripción de este tipo de medicamentos en Estados Unidos y que no fue hasta 2019 que determinaron prohibirlo, lo que ocasionó un tema de mercado secundario y consumo interno. El segundo tema que me parece relevante es que, como nunca, también México demostró una disminución significativa en los homicidios dolosos, de una cifra que ya venía disminuyendo desde 2019. Otro dato importante es el tipo de se confiscaron, digamos, varios laboratorios, drogas también como nunca en la historia, y cerca de 7,000 armas, de las cuales el 75% provenían de la Unión Americana, ¿no? El segundo tema que me parece relevante comentar es que la presidenta está valorando o ha valorado entre los planes que tiene determinados para actuar, anunciarlo acompañado de quien hoy tiene el mando en la política de nuestro país, que es el soberano, que es el pueblo de México. Por eso, desde ayer se tomó la determinación de ir a la plaza pública, de ir al Zócalo capitalino el próximo domingo a las 12 del día, para que miles y miles de mexicanas y mexicanos no solamente respaldemos a la doctora Claudia Sheinbaum, sino que podamos escuchar con atención cuáles van a ser estas acciones que tomará el gobierno de México en respuesta a los aranceles que ha impuesto unilateralmente, ¿no? Ahora, hasta el domingo, diputado, pues estamos a martes. O sea, pues mira, yo te diría, no Azucena, teníamos listos ya no sé cuántos planes y vamos a contestar y tal, ¿por qué hasta el domingo? Tenemos varios planes. Ajá. De hecho, lo que yo te diría es que el primero que se lleva un balazo al pie es el propio presidente de Estados Unidos, porque haber impuesto 25% a Canadá, 25% a México y 20% a China implica un impacto al 45% de las importaciones de Estados Unidos. Es decir, los primeros impactados serán los consumidores del país vecino. Y esa parte me parece relevante. Si hoy ves tú cómo se comportaron las bolsas norteamericanas, las principales caídas las tienen los indicadores financieros de Estados Unidos. Sí, efectivamente tiene una
también una respuesta el mercado financiero mexicano. Hay un impacto, por supuesto, en el tipo de cambio, pero quienes llevan, digamos, la mayor parte es los estadounidenses. La segunda parte que me parece importante mencionar es que abre una ventana de tiempo, porque también pues podríamos actuar de forma visceral. Y me parece que no es la forma de actuar. No, pero pues visceral lo hemos actuado y nos tiene amenazados desde el 20 de enero, este señor. Cabeza fría, estimada. ¿De qué nos ha servido, diputado? No digo pues que nos peleemos y que nos pongamos contra las patadas, no. Primero para demostrar una posición a nivel mundial que ha sido respetada por todas y por todos los países. Segundo, no es un tema solamente con México. Tú has visto cómo se ha Canadá ya respondió, China ya respondió. Has visto cómo se ha comportado con China. Canadá respondió ayer mismo y China lo hizo ayer mismo. En un tema distinto, ¿no? No, aranceles también. Respondieron a forma de guerra arancelaria. Una guerra arancelaria, si nosotros imponemos aranceles a productos que importamos, tiene un impacto sobre quién, Azucena, sobre nuestros consumidores. Entonces, cuidado con el tipo de respuesta que se da. No, entonces, pero fíjese que el gobernador de Querétaro, no sé si lo escuchó Arturo, no sé si lo escuchaste. Claro, sí lo escuché. No, sí. Dice, a ver, tú no cumpliste nada, Donald Trump, nada de lo que dijiste. Nada. Y nosotros disminuimos el fentanilo, disminuimos el tráfico, la pasada de migrantes, pues. Mandamos guardias nacionales a la frontera, te mandamos 29 capos. Ah, bueno, pues vamos empezando y te voy a quitar los guardias nacionales de la frontera. Porque yo estoy cumpliendo todos los acuerdos y tú te estás riendo de mí en mi cara. No así, obviamente, yo no iría a negociar. Vendrán buenos anuncios, anuncios que son pensados sobre todo en beneficio de México. ¿Cuál es la buena noticia, Azucena? Una, que tenemos una economía fuerte y antes no la teníamos. Que tenemos programas sociales que han venido a elevar la calidad de vida de las y los mexicanos. Que hay millones de mexicanos que han salido de la pobreza. Que hemos elevado el salario mínimo en un 135%, lo cual ha generado una enorme confianza de las y los mexicanos. Que tenemos como nunca cifras históricas de inversión extranjera. Y de estas cifras históricas de inversión extranjera, el 80% representan reinversión, es decir, hay confianza en nuestro país. El mercado interno es un mercado potente, un mercado fuerte. Hay sin duda un plan México para desarrollar una economía muy potente. Sí. Yo lo que te diría es, paciencia, cabeza fría, querida Azucena. Oiga, yo diputado, te entiendo que a lo mejor quieres reaccionar. No, pues no, yo no, pero ya, señor, es que, oiga, vuelve a decir que está coludido el gobierno con el narco. Lo vuelve a decir la Casa Blanca. Y que los cárteles, que los terroristas. Ya sabemos que es una narrativa. Bueno, pues falsa. Entonces por eso no vamos a hacer nada. Bueno, no lo sé. A ver, déjame preguntarte otra cosa, diputado. De hecho, te voy a sorprender con los anuncios. ¿El jueves? Que va a ser la presidenta el próximo domingo. Bueno. El jueves a lo mejor te llevo una probadita de algo porque no quiero estoquear a la presidenta. Diputado, ¿invitaría usted, además de la población, como ya lo hizo la presidenta, a la oposición a que se sumen a la manifestación del domingo? Por supuesto que sí, están invitadísimos. Yo creo que de hecho sean parte fundamental también. Hoy más que nunca necesitamos a una oposición unida. Correcto. Necesitamos a los mexicanos y a las mexicanas unidas. Están cordialmente invitados. De hecho, te lo digo abiertamente, en las mesas en las que participo, ninguna tan importante como la tuya, Azucena, los compañeros que son ya referentes importantes de la oposición, nos dicen, estamos con la presidenta en un momento tan difícil como este, ¿no? Bueno, muy bien. Pues listo, diputado, le agradezco como siempre mucho. Si hay alguna otra novedad, le vuelvo a molestar y si no, pues nos vemos acá el jueves. Nunca me molestas, Azucena, al contrario, nos vemos el jueves por ahí contigo. Muy amable. El diputado de Morena, Arturo Ávila, ya nos estaba adelantando cuando entra el mensaje de la presidenta, que bueno, pues el domingo, dice la presidenta, va a haber una respuesta de arancelaria y no arancelaria. Lo va a anunciar en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo al mediodía. No quiere entrar en una guerra arancelaria con Donald Trump, pero pues sí hay que cuidar la economía mexicana. Regresamos.